Un saludo especial para todos, les saludamos en el amor del Señor. Esta grabación es parte del curso Panorama Cristocéntrico del Antiguo Testamento o Introducción al Antiguo Testamento del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Yo soy Sergio Ruiz y estamos en esta hora grabando esta clase para cumplir nuestro curso, el cual nos hemos obligado a hacer de manera virtual por el evento de la pandemia global, la afectación mundial del coronavirus. Vamos entonces a continuar con nuestro tema, con nuestras clases. Vamos a estudiar cómo amar el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Nuestro curso Cómo amar el Antiguo Testamento es un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento. Es cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento y cómo amarlo y amar mucho más esta parte de la Biblia que no es tan fácil de amar y deleitarse en ella para el pueblo de Dios. Y lo que hemos visto hasta ahora en enseñanzas anteriores es lo siguiente. Lo primero que vimos fue unas reglas fundamentales de interpretación. Vamos a estar leyendo el Antiguo Testamento y vamos a necesitar interpretar el Antiguo Testamento. Como todo cristiano que es estudiante de la Biblia tiene que tener buenas reglas de interpretación. Y lo que vimos aquí fue un resumen de las reglas principales que debemos usar para interpretar la Escritura. Vamos a recordarlas rápidamente. Primero, Biblia con Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Una parte de la Biblia se interpreta con otra parte de la Biblia. Texto en contexto. Cada pasaje está en una unidad de pensamiento y debe ser entendida antes de poder entender o esclarecer el significado de un pasaje. Claro o oscuro. La Biblia está escrita en distintos géneros literarios. Hay unos géneros literarios claros y otros géneros literarios oscuros. Lo claro debe predominar sobre lo oscuro. Literal o figurado. La Biblia está escrita en un lenguaje que puede ser a veces literal y a veces son figuras del lenguaje que también requieren no una interpretación al pie de la letra, sino una interpretación de esos símbolos y figuras. Descriptivo o prescriptivo. La Biblia tiene muchas narraciones históricas y no todo lo que se nos dice en una narración histórica es un mandato que nosotros debemos obedecer. Vigente o abolido. El Antiguo Testamento de manera muy especial tiene muchas leyes y ritos que eran señalados o entregados para un pueblo antiguo y que en la era nueva en que estamos no son vigentes. Y debemos aprender a diferenciar cuáles son esos ritos y esas leyes que ya fueron abolidas. Preguntas adverbiales. Para entender bien el significado de un pasaje, debemos hacerle preguntas al pasaje. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Son preguntas que enriquecen nuestra interpretación y nos ayudan a resolver dudas acerca del pasaje. Y finalmente, cuidado con el prejuicio. Aquello que es nuestro principal enemigo a la hora de interpretar la Biblia son nuestros propios prejuicios. Es decir, ideas preconcebidas, ideas que ya hemos aprendido y que a la hora de leer el texto se convierten en una barrera, en un obstáculo para el entendimiento del mismo. Esto fue lo que vimos en nuestra primera clase. En nuestra segunda clase lo que hicimos fue descubrir al verdadero protagonista del Antiguo Testamento, el cual es el Rey Eterno. Y lo hicimos a través de un pasaje que es 2 de Samuel 7, del 8 al 16, el pacto de Dios con David, donde dijimos que Dios le promete a David 3 cosas. Le promete un lugar eterno, le promete un reposo eterno y le promete un rey eterno. Ese rey eterno que está más o menos en la mitad del Antiguo Testamento es el protagonista del Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento debe ser leído, entendido y aplicado siempre en función de este Rey eterno. Cuando estés leyendo el primer versículo de la Biblia, piensa en este Rey eterno.
Cuando estés leyendo los primeros 11 capítulos de la Biblia, piensa en este Rey eterno. Cuando estés leyendo cualquier clase de narración en el Antiguo Testamento, piensa en este Rey eterno. Cuando leas los Salmos, piensa en este Rey eterno. Proverbios, siempre piensa en este Rey eterno. Job, piensa en este Rey eterno. Los profetas mayores, el Rey eterno. Los profetas menores, el Rey eterno. Jonás, Abdías, Nahum, Habacuc, Joel, piensa en el Rey eterno. El Rey eterno es el protagonista del Antiguo Testamento. El estudio del Antiguo Testamento, la interpretación de cualquier pasaje, tiene que estar centrada en el Rey eterno. Así que si lograste descubrir esta gran verdad y ahora tienes una gran expectativa en tu corazón de ver a este Rey eterno a lo largo de todo el Antiguo Testamento, entonces estás comenzando a amar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la historia de la preparación de la venida del Rey eterno. Vamos a avanzar hoy un poco más y vamos a ver ahora cuáles son las claves de interpretación del Antiguo Testamento. Claves de interpretación. Al principio vimos unas reglas básicas generales para la interpretación de toda la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento hay tres claves fundamentales de interpretación. Y si nosotros no comenzamos a mirar el Antiguo Testamento en función de esas claves, nos vamos a perder su riqueza y su aplicación a nuestras vidas. ¿Cuáles son esas tres claves de interpretación del Antiguo Testamento? 1. Clave del reino. Clave del reino, o lo que podemos llamar también reinología. El Antiguo Testamento es un libro que trata sobre la historia del Rey eterno, y este Rey eterno tiene un reino. Y por eso, leer el Antiguo Testamento sin pensar en ese reino es no entender el Antiguo Testamento. Entonces, la primera clave de interpretación del Antiguo Testamento es la clave del reino o reinología. La segunda clave es la clave de pactos. La clave de pactos. El Antiguo Testamento está escrito con una columna vertebral que lo va desarrollando, tanto históricamente como en su enseñanza teológica. Y esos pactos son esenciales. Es necesario tener un conocimiento de esos pactos y entender su papel a lo largo de la historia. Así que el segundo elemento que debemos tener al estudiar el Antiguo Testamento es tener muy claro esta clave de pactos, o lo que podríamos llamar también pactología. Pactología o el estudio de los pactos, o lo que suele llamarse como teología de los pactos. Y en tercer lugar, la tercera clave fundamental para entender, para amar, para disfrutar y aprovechar el Antiguo Testamento es la clave de tipos. Clave de tipos, o también se conoce como tipología. Clave de tipos o tipología. Resulta que desde que Dios comenzó la escritura del Antiguo Testamento, siempre está hablando del Rey eterno por medio de tipos o figuras. Son símbolos. Puede ser un evento, puede ser un personaje, puede ser un oficio, puede ser un rito o puede ser un objeto. Y ese objeto está hablando sobre la persona y la obra del Rey eterno. Es como una especie de código que hay que descubrir por medio de una interpretación de ese tipo o símbolo. La persona que no lea el Antiguo Testamento, observando los tipos y símbolos que hay en cada narración, en cada detalle, se va a perder de su correcto entendimiento, de su deleite y de su buena aplicación. Entonces son tres claves fundamentales: clave del reino, clave de pactos y clave de tipos. Esas tres son esenciales. El día de hoy vamos a ver la clave del reino. La clave del reino. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos habla sobre el reino de Dios. Muy bien, entonces descubre sus claves de interpretación y
estas claves de interpretación vamos a comenzar a hablar del reino de Dios, tomando como base el mismo pasaje en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Muy bien. Entonces, el reino de Dios, uno de los grandes y maravillosos temas del Antiguo Testamento, el reino de Dios. La Biblia comienza hablando sobre el reino de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas que hizo, los cielos, la tierra, todo lo que creó, lo hizo pensando en establecer su reino sobre sus criaturas. La tierra, el universo, es el lugar del reino de Dios. Adán y Eva son los súbditos del reino de Dios. Y el rey de ese reino es Dios mismo, quien va a gobernar sobre sus criaturas a través de un rey humano. Entonces lo que vemos en la creación de lo que existe, lo material, es la creación del reino de Dios. Cuando vemos la creación del hombre a imagen de Dios, lo que vemos es la creación de un rey humano. Y cuando vemos la orden que Dios le da a Adán de fructificar, de multiplicarse y de llenar la tierra, lo que vemos es la creación de los súbditos de ese rey. Así comienza la Biblia. La Biblia comienza con la historia del reino de Dios. Entonces debemos comenzar por definir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Eso es el reino de Dios. Y esa definición es bueno aprenderla de memoria. Son tres cosas. El reino de Dios es un lugar, un pueblo y un rey. Lugar, pueblo y rey. El reino de Dios entonces es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey humano escogido por Dios. Eso es el reino de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que el reino de Dios tiene cuatro etapas. Dos de ellas están en el Antiguo Testamento y las otras dos, aunque se enseñan principalmente en el Nuevo Testamento, también hay figuras de él en el Antiguo. ¿Cuáles son las dos etapas del reino de Dios que están en el Antiguo Testamento? Las vemos acá en la imagen. El reino patriarcal es la primera etapa del reino de Dios. El reino patriarcal va desde Génesis 1 a Génesis 11. Es la etapa primitiva del reino de Dios. También podría ser llamada así, reino primitivo. Entonces, cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento y lees Génesis del 1 al 11, estás leyendo la historia del reino de Dios en su etapa primitiva. La historia del reino de Dios en su etapa primitiva en Génesis del 1 al 11. Luego, el reino de Dios pasa de su etapa primitiva a una etapa nacional. El reino de Dios se traslada a una nación, porque Dios hace un cambio en el mundo. Dios cambia el mundo de un mundo unificado que subsiste en un solo lugar, con una misma lengua, a un mundo de naciones. Dios dispersa a los hombres sobre toda la faz de la tierra, los separa por lenguas y razas y crea un mundo de naciones. Y de todas esas naciones, Dios escoge a una nación y traslada su reino de la época de los patriarcas a la época de la nación escogida. Y eso es lo que se conoce como reino nacional. Reino nacional. Y el reino nacional es la mayor parte del Antiguo Testamento. La mayor parte de la historia del Antiguo Testamento, la mayor parte de la historia de la preparación para la venida del Rey Eterno ocurre en el reino nacional, el cual está en la Escritura desde Génesis 12 hasta Malaquías 4. Entre Génesis 12 y Malaquías 4, toda esa gran sección, que es la mayor parte
del Antiguo Testamento es la historia de una nación en la cual está el reino de Dios. Y eso se conoce como el reino nacional. Pero ahí mismo, en la historia de esa nación, está la promesa de un nuevo pacto, de un cambio. Dios promete que habrá un nuevo cambio. En esta etapa, los hombres no han sido purificados. Ellos conocen la ley, pero no pueden obedecerla. No han sido purificados. Y Dios promete que van a ser purificados y transformados por el Rey Eterno. El Rey Eterno va a venir para liberarlos del pecado, de la muerte, del dominio de Satanás, del mundo y las tinieblas, y los va a trasladar a otro reino. Cuando el Señor Jesús vino predicando, se presentaba en las aldeas de Galilea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús estaba hablando de una nueva etapa en el reino, donde los habitantes del reino nacional, es decir, los hebreos, los judíos, iban a ser purificados e iban a ser trasladados de un reino nacional a un reino espiritual que se extendería por toda la tierra. Ya no sería una sola nación, sino una gran multitud de hombres y mujeres nacidos de nuevo, que se extenderían por todas las naciones y crearían un reino con una configuración diferente. No es un reino con un lugar específico, ni con un rey visible. Es un reino que se extiende por toda la tierra, cuyo rey es invisible. Y ese reino se conoce como reino espiritual. Ese reino espiritual es anunciado en el Antiguo Testamento durante la etapa del reino nacional, a través del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 31, a través del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, a través del profeta Isaías, Isaías capítulo 53. Esos magnos pasajes de los grandes profetas, Isaías 53, Jeremías 31, Ezequiel 36, anuncian la venida de este reino, un reino espiritual. Y ese reino está relatado, se describe su comienzo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla sobre ese reino espiritual. En este instante estamos en ese reino. Ustedes y yo, los que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz como expiación, que resucitó de los muertos, que esperamos su gloriosa venida, nosotros en este instante estamos en el reino espiritual. Así que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Rey Eterno y la inauguración de su reino espiritual. Pero ese reino espiritual no es la última etapa del reino de Dios. La última etapa del reino de Dios es el reino eterno. El reino eterno, cuando el Señor Jesucristo regrese, ya no sea más un rey invisible, un rey sentado a la diestra del trono de Dios en el cielo, sino un rey visible y presencial. Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, su reinado visible y presencial se establecerá sobre la tierra. Los hombres seremos totalmente inmortales, seremos totalmente perfectos, seremos exactamente iguales al Señor Jesús. Seremos las imágenes de Dios que llenaremos toda la tierra. Jesús será el segundo Adán, el Rey de Dios, el Rey establecido por Dios, el Rey humano y divino que reinará sobre el lugar dado por Dios. La tierra entera será el territorio del reino de Jesucristo. Y nosotros los creyentes seremos sus súbditos a lo largo y ancho de toda la tierra. Y Él será nuestro gobernante, nuestro Rey, nuestro monarca absoluto. Y el reino de Dios se completará en una fase eterna. Llamamos a esta fase reino eterno. El reino eterno de Dios comienza con la segunda venida de Jesucristo y nunca tendrá fin. Por eso se llama el reino eterno. Cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la faz de la tierra, Él nos enseñaba a orar. Señor, venga tu reino, venga tu reino. Es decir, venga tu reino eterno.
Es decir, venga Jesucristo por segunda vez a establecer tu reino sobre la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Cristo como Rey, reinando sobre todas las naciones. Ese es el reino eterno. Entonces el Antiguo Testamento es la base de todo esto. El Antiguo Testamento comienza mostrándonos un reino patriarcal, un reino primitivo, un reino de orígenes. Adán y Noé son los protagonistas del reino patriarcal. Pero luego Dios traslada su reino a una nación y nos muestra a través de Abraham, de Moisés, de David, una etapa siguiente del reino que es el reino nacional. Pero este reino no es el estado final. Este reino no es el propósito final. Este reino debe avanzar hacia un reino perfecto, donde la tierra sea perfecta sin maldición. Y no solo Canaán sea el lugar del reino, sino el globo entero. Y este reino nacional anuncia la venida del Rey Eterno, prepara la venida del Rey Eterno. Y cuando viene el Rey Eterno en forma de cordero, Él establece el reino espiritual. Y el reino pasa a los corazones de los hombres. Esta etapa del reino tiene una configuración distinta. Pasa a los corazones de los hombres. Y aún está en una etapa transicional, todavía no ha llegado a su etapa definitiva. La etapa definitiva del reino es el reino eterno. Así que mi querido hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento estás leyendo una historia fascinante, la historia del Rey Eterno y de su reino. La historia del Rey Eterno y de su reino. Cada capítulo de tu Biblia, cada capítulo del Antiguo Testamento es la historia del Rey Eterno y de su reino. Vamos a ver un poco más, con más detalle, estas 4 etapas. Comencemos con el reino patriarcal. El reino patriarcal, la primera etapa. En el reino patriarcal, Dios crea un lugar, de nuevo un pueblo, y establece un rey. El reino patriarcal es el reino primitivo. Dios crea a Adán y Eva, los 2 primeros súbditos del reino, y les da la orden de fructificar y multiplicarse. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el lugar del reino de Dios. Luego Dios, en Génesis 1, 26 y 27 nos muestra cómo creó a la imagen suya al hombre y la mujer. El hombre y la mujer son la imagen de Dios y son los súbditos del reino. Los súbditos del reino. En Génesis 1, 26 y 27 vemos en el lugar dado por Dios al primer pueblo de Dios, y ahora van a estar bajo el gobierno del primer rey escogido por Dios. ¿Quién es ese primer rey escogido por Dios? Es Adán. Adán es el primer rey escogido por Dios para gobernar en la primera etapa de este reino. Dios le da a Adán la orden que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él debe fructificar y multiplicarse. Él debe tomar toda la belleza del jardín, la belleza de las plantas y los animales especiales y la hermosura que hay en el jardín, y trasladarla a todo el globo, a toda la tierra, y avanzar la belleza del jardín hasta lo último de la tierra y llenar cada lugar de la tierra con una imagen de Dios, es decir, un hijo suyo. Si Adán no hubiera pecado, todos sus hijos serían imágenes de Adán. Y Adán a su vez es imagen de Dios. Así que la misión del primer rey de este reino, es llenar la tierra de imágenes de Dios. Esa es la misión de Adán en la primera etapa del reino de Dios. Llenar la tierra de imágenes de Dios. Obviamente nosotros sabemos qué sucedió en esta etapa del reino. El primer rey no fue fiel. El primer rey no fue obediente. Y por tal razón, el pecado, la deformidad, la maldad entró en el reino y destruyó el reino. Destruyó el lugar, el jardín del Edén quedó destruido y Adán fue expulsado como castigo, fue expulsado del lugar del reino, fue exiliado.
El pueblo quedó deformado, la imagen de Dios quedó totalmente deformada en ellos, y este rey, Adán, quedó prácticamente en una condición de esclavitud. El que antes era rey quedó ahora en cautiverio, en esclavitud, quedó esclavo de Satanás, esclavo de su propio pecado y esclavo de la muerte. Entonces la primera etapa del reino de Dios es el reino patriarcal. El lugar es el jardín del Edén. El pueblo, los súbditos del rey son Adán, Eva y sus hijos, y el rey escogido por Dios en esta primera etapa es Adán. Entonces cuando tú lees Génesis 1, del 1 al 11, estás leyendo la historia del reino de Dios en su etapa patriarcal o primitiva. Noé es una segunda versión de esta etapa. Noé es un reemplazo para Adán. Noé es una segunda versión de Adán. Pero estamos todavía con Noé en la primera etapa del reino patriarcal. Muy bien, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el reino nacional. Recuerden que los hijos de Noé se rebelan contra Dios en el caso de la Torre de Babel. Dios les había dicho que se extendieran por toda la tierra y ellos hicieron todo lo contrario, se concentraron en un solo lugar e hicieron una torre enorme que les sirviera de identificación para mantener su unidad y su cohesión. Cuando Dios quería dispersión, ellos procuraron unidad y cohesión. Y como juicio sobre ellos, Dios cambia sus lenguas y crea las razas y los esparce por toda la tierra, creando un mundo de naciones. Y Dios elige formar de todas esas naciones una sola nación para tratar con ella y traslada su reino de Adán y Noé, reino patriarcal, a Abraham. Abraham y la nación que vendría de Abraham. Por eso Dios toma a Abraham, que era un pagano, descendiente de Sem, que es la línea mesiánica, la línea del Rey Eterno, y lo bendice. Dios habla a Abraham, el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de Adán, el Dios de Noé, el Dios de Sem, es ahora el Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham elige a Abraham para formar una nación, una nueva etapa de su reino. Dios habla a Abraham y le dice, Génesis capítulo 12, versículo 1. Después leen con más calma estos versículos. Ahora solo quiero ser descriptivo y mostrar este tema tan interesante, tan fascinante del reino de Dios, para que ustedes se apasionen con él. Pero luego cuando vuelvan a leer los pasajes los van a entender mejor. Génesis 12, 1. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande que será como las estrellas del cielo, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para construir una nueva etapa del reino. Dios le promete a Abraham un lugar para el reino. El jardín del Edén estaba perdido. Dios va a llevar de nuevo a una nación al lugar del reino. El lugar es Canaán. Un pueblo. Dios le promete a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ese es el pueblo del reino de Dios, la descendencia de Abraham. Y un rey. En esta etapa del reino, el rey no será constituido sino hasta tiempo después. Ese rey será David, o sea, pasando de Abraham, Isaac y Jacob, pasando por Moisés, luego Josué, los jueces y Samuel, llegamos al rey de la nación del Rey Eterno, que es David. David es el rey escogido por Dios para gobernar en el lugar dado por Dios al pueblo escogido por Dios. Así que la definición del reino de Dios se cumple otra vez en Abraham. Hay un lugar dado por Dios, Canaán, para vivir el pueblo de Dios, que es Canaán. El pueblo de Dios es la descendencia de Abraham, bajo el gobierno del rey escogido por Dios, que es David. Entonces aquí tenemos la segunda etapa del reino de Dios. En Génesis vemos entonces
que ese rey sería la simiente de Abraham, Génesis 12:7, la simiente de Abraham en singular, como nos explica Gálatas 3:16, el cual es Cristo. Pero Cristo sería antecedido, o más bien representado por un prototipo, que es el rey David, que es el rey escogido por Dios para esta etapa del reino. Entonces, en esta etapa del reino tenemos de nuevo un lugar dado por Dios, Canaán, para vivir el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, bajo el gobierno del rey escogido por Dios, el rey David. Esta es la segunda etapa del reino, o reino nacional. Entonces, el Antiguo Testamento en su mayoría es la historia del reino nacional. Pero el reino nacional es solo una etapa transitoria. El reino nacional solo construye un escenario, prepara un linaje y prepara unos hechos históricos para la venida del Rey Eterno. Recuerden que siempre el protagonista es el Rey Eterno y que todo esto está sucediendo es para preparar la venida del Rey Eterno. Entonces, del reino nacional pasamos al reino espiritual, que es la tercera etapa. El reino nacional pasa al reino espiritual. Entonces aquí salimos del Antiguo Testamento y aquí estamos en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento anuncia esto. El Antiguo Testamento prepara esto y nos traslada, nos lleva, nos conduce. El Antiguo Testamento nos lleva de la mano a estos eventos superiores, a estos eventos mayores, al mayor desarrollo del plan de Dios. El Antiguo Testamento es un andar diferente, es un andar por vista, donde el pueblo de Dios podía ver grandes milagros, grandes hazañas, porque era un tiempo de vista, donde Dios se manifestaba, Dios hablaba. Pero en esa etapa transitoria se pasa de la vista a la fe, de la vista a la fe. Así que el reino nacional es un cambio de la vista a la fe. El reino nacional, el paso de reino nacional a reino espiritual es un cambio de la vista a la fe. Es un cambio de la ley a la gracia. Se cambia de etapa, del reino nacional al reino espiritual. El Antiguo Testamento prepara el cambio. Se cambia del reino nacional al reino espiritual. Entonces, cuando pasamos al reino espiritual, esta palabra, la palabra espiritual, describe el carácter del reino. Ya no es una nación. Y si usted puede leer allá en su casa luego, Mateo capítulo 21, versículo 43, se va a dar cuenta que Dios le dice a los fariseos que el reino de Dios será quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese reino espiritual, entonces, por ser espiritual, no tiene un lugar. El reino espiritual no tiene un lugar. Por eso la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. O sea, nosotros somos apátridas. No tenemos patria. Bueno, nosotros aquí somos colombianos o venezolanos o ecuatorianos. Nosotros tenemos una patria terrenal, pero realmente nosotros somos apátridas porque nuestra patria es celestial y todavía no ha venido, no hemos llegado a ella. Nosotros somos peregrinos que vamos caminando, somos extranjeros que vivimos en tierra extraña. A pesar de que Colombia, Ecuador, Venezuela es nuestra patria, no es nuestra verdadera patria. Nuestra verdadera patria es celestial y nosotros estamos expatriados en este momento. No tenemos un lugar porque el reino en donde estamos es un reino espiritual. Nosotros no tenemos una patria verdadera. Nuestra patria es celestial. Un pueblo. El reino de Dios en esta etapa tiene un pueblo. Ese pueblo no es una nación. Ese pueblo no tiene una característica física, no tiene una característica genética. La característica de este pueblo es los nacidos de nuevo, los que han tenido la circuncisión del corazón. A diferencia de la señal del reino nacional, que era la circuncisión del cuerpo, aquí la circuncisión es la del corazón. Entonces el pueblo es todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El pueblo es el pueblo de la fe, es el pueblo que cree en Jesús, en su muerte, en su resurrección, es el pueblo que espera la venida de su Rey eterno. Y su Rey, nuestro Rey es invisible,
En este momento Él es invisible para nosotros. Él está sentado en el trono de la diestra del poder de Dios y gobierna todo como Rey soberano. Jesús el hombre gobierna el universo. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Él es el Rey, pero es un Rey invisible. En este momento no puede ser visto por nosotros. Su presencia es por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el representante de Cristo entre nosotros y el que nos lleva en ese gobierno. Y ese gobierno del Rey invisible en este momento lo ejerce su Espíritu. Y lo ejerce en la iglesia local a través de los pastores y maestros. Los pastores maestros, los obispos, los ancianos de la iglesia somos aquellos quienes gobernamos en esta etapa del reino de Dios, la iglesia local. La iglesia local es la agencia del reino de Dios en este mundo. La agencia, el lugar preferencial donde se vive, donde se conoce, donde se mueve, donde se desarrolla, donde se avanza el reino de Dios es la iglesia local. Y allí nuestro Rey invisible gobierna, reina por su Espíritu y por su palabra. Sus leyes son su palabra. El sermón de la montaña, el sermón del monte, toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son las leyes, los decretos, las ordenanzas de nuestro Rey, pero nuestro Rey es invisible porque la etapa del reino es espiritual. Así que no tenemos un lugar, somos extranjeros, peregrinos. El pueblo es un pueblo espiritual, no físico, no nacional, no genético, y nuestro Rey es Cristo mismo, pero de una forma invisible, que gobierna por su Espíritu. Su gobierno es espiritual, es el gobierno de su Espíritu por la palabra a través de ancianos y diáconos en las iglesias locales. Y finalmente, la cuarta etapa del reino de Dios es el reino eterno. Revisen estos pasajes luego en sus casas. El reino eterno comienza con la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, se inicia el reino eterno y lo primero que va a hacer Él es a purificar la tierra con fuego para que sea exactamente igual al paraíso que Adán perdió. Jesucristo por fuego va a regenerar la tierra completa, la regeneración cósmica, y va a convertir la tierra en el lugar del reino de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículos 12 y 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Ese es el lugar del reino eterno. Está por venir, lo estamos esperando. Cristo lo traerá en su venida. El pueblo del Rey eterno serán todos aquellos creyentes que serán resucitados con cuerpos glorificados. Vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese es el pueblo del reino de Dios. Hombres y mujeres santificados, hechos perfectos, hechos iguales a Cristo, la imagen perfecta de Cristo, la imagen perfecta de Dios, esparcida por toda la tierra, reinando sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. El reino de Dios en su etapa eterna tendrá como súbditos a los hombres hechos perfectos gracias a la obra de la cruz. Y el Rey será nuestro Señor Jesucristo, pero ahora de forma visible, ya de forma visible. Jesucristo en forma visible será el Rey eterno. ¿Recuerdan cuando descubrimos su protagonista? El protagonista es el Rey eterno. Bueno, el Rey eterno aquí ya es visible para todos. El Rey eterno fue una promesa en el pacto davídico. El Rey eterno fue un cordero en los días del primer siglo. El Rey eterno, con toda su majestad y con toda su gloria, será visible para todos cuando Él regrese por segunda vez a establecer su reino eterno. Bien, hermanos, esto es esencial para poder tener una comprensión y un amor muy grande por el Antiguo Testamento. Es la enseñanza bíblica sobre el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey humano escogido por Dios. Y el reino de Dios tiene 4 etapas: reino patriarcal, reino nacional, reino espiritual y reino eterno.
Algunos hermanos nuestros, amados hermanos, amadísimos hermanos, argumentan que el reino de Dios no tiene 4 etapas, sino 5. Y es porque, con una interpretación equivocada del libro de Apocalipsis, creen que el libro de Apocalipsis enseña que hay un reino de 1000 años entre la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Es decir, algunos amados hermanos que se conocen como premilenialistas o dispensacionalistas, en vez de 4 etapas del reino de Dios, enseñan 5 etapas y colocan una etapa entre la tercera y la cuarta y la llaman reino milenial. Y esto debido a una mala interpretación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis parecería enseñar entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21, en Apocalipsis 20, que hay 1000 años entre la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Así que nuestros hermanos amados dispensacionalistas enseñan reino patriarcal, reino nacional, reino espiritual, reino milenial y reino eterno. Agregan esta etapa o reino milenial. Es una postura que existe en la historia de la Iglesia y que nosotros la respetamos, pero no la compartimos. Creemos que la enseñanza de Apocalipsis no es que hay una 5ª etapa. Nosotros creemos que ese supuesto milenio, las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios enseñan claramente que la segunda venida de Cristo trae el reino eterno. Si ustedes leen con cuidado segunda de Pedro capítulo 3, se van a dar cuenta que la segunda venida de Cristo trae el reino eterno y no 1000 años. Así que las cartas y los evangelios no pueden contradecir a Apocalipsis. Apocalipsis no puede contradecir a las cartas y los evangelios. Por tanto, debe haber otra forma de interpretar Apocalipsis en la cual se explique lo mismo que dicen las cartas y los evangelios. Y esa forma es que Apocalipsis no es una enseñanza lineal, sino una enseñanza en forma de recapitulaciones o ciclos. Y de esa forma no es la enseñanza de Apocalipsis que hay una 5ª etapa, sino una ratificación de las 4 etapas, pero en una forma distinta. No tengo espacio en esta hora para explicar con más detalle esta posición, pero es importante que sepan que hay unos maravillosos hermanos, buenos hermanos, muy amados hermanos, que no creen en 4 etapas, sino que añaden una 5ª etapa y que la conocen como reino milenial, y esta etapa se añade por una incorrecta interpretación del libro de Apocalipsis. Lean con cuidado segunda de Pedro 3 en sus casas, léanlas con cuidado y se van a dar cuenta que en este pasaje y otros se enseña que la segunda venida de Cristo trae el reino eterno y no 1000 años. Si quieren una mejor explicación de esto en otras enseñanzas, pueden buscar en internet algunas enseñanzas que tenemos allí con el título de Escatología bajo ataque. Escatología bajo ataque, y ahí pueden entender un poco mejor la posición de que no son 5 etapas, sino 4 etapas en el reino de Dios. Bueno, muy bien, hermanos, amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a terminar nuestra clase con una sencilla oración y a ir con mucha emoción y expectación a nuestras lecturas del Antiguo Testamento, en las cuales vamos a entender la historia maravillosa del reino de Dios. Una breve oración para terminar. Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu reino. Te rogamos que nos ayudes a entender el Antiguo Testamento, a entender la historia de tu reino, a amarla y a vivir como dignos ciudadanos del reino de Dios en la etapa que nos está tocando vivir, que es la etapa espiritual, esperando la venida de la etapa del reino eterno y de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Rey eterno. Te damos gracias por enseñarnos en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los esperamos en una próxima clase. Que el Señor les bendiga.